Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, feliz y bendecido presente, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo Aportando mi granito de arena. Hoy es el aportando número 245 y tengo el placer, la bendición, la dicha, la alegría, la ilusión de estar con Marisa Ventura y Lu Gaitán. Marisa Ventura, saben que es investigadora y escritora, Lu Gaitán es astróloga y juntas van a estar compartiéndonos parte de lo que están brindando a través de un taller que se llama Jesús y las Marías, en este caso es en Barcelona. Pero bueno, vamos a tener el placer, aunque sea de escucharlas un ratito, hablando de cómo fue esta fusión entre ellas, que yo no sé cómo es que se dio ese encuentro entre ambas, y cómo fue esa fusión entre arquetipos y la historia de María Magdalena, de Jesús, la astrología. Bueno, yo la verdad que estoy súper entusiasmada de conocer cómo fue esos comienzos de la historia. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que se van uniendo ahora. Ahí ya Lu. Hola, 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 ¿qué tal? ¿cómo va Lu? Muy bien, ¿se ve bien? Sí, ¿se me escucha bien? Sí, yo sí. A ver, pero voy a intentar poner un poco más de luz. Sí. Y a ver, ¿Me puedo poner Marisa, me puedo poner un filtro? claro que sí, obvio, A obvio. ver, Acá está todo porque permitido. estoy recién Sí, yo llegada también. a Barcelona y tengo un poco cara de cansancio instantáneo del Trump. Hola, no necesitas filtro. Ay, vos siempre sos lo más dulce de la tierra, lo más. Pero es la verdad, ¿para qué? ¿Para qué? Hola, Débora querida. Hola, Hola, hola. chicas, ¿cómo Hola. están? Muy bien, Bien, gracias chicas, por esta ¿me invitación. ven bien? Perfecto. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, qué placer, qué dicha. En principio, gracias a ambas por hacerse este ratito, este espacio para compartir un poquito acá sobre estas maravillosas energías. Y en este día, chicas, hoy es 11 del 11. Comenzamos este vivo al menos a las 11 horas Argentina. Y hoy es el aportando mi granito de arena 245, que si lo reducimos queda un 11. ¿Qué me dicen? Muy bien, nos encanta esa Todo muy numerología. sincrónico. Sí, hermoso. Bueno, felices, felices de estar acá. Las dos ahí la veo a Lu, qué linda también, ¿eh? Bueno, un Vos, placer. todavía no nos vimos con Marisa, estamos en la misma ciudad, creo, no sé si estás en Andorra, pero todavía no nos encontramos personalmente, pero ya pronto. Sí, sí, mi amor, Bien. estoy en Andorra. Todavía llego el martes a Barcelona. Ahí va, ahí va. Bien, Bueno, gracias chicas, Debbie por esta oportunidad también. no, gracias a ustedes bueno, por este espacio. Sé que están a full ambas, vos recién llegadita, Lu, así que nada, quiero pasar en principio a conocer un poquito, saben que el público se renueva, y yo la verdad que no sé cómo es que se conocieron, solo sé que las conocí a ambas en persona en marzo del año pasado, tuve la posibilidad de verlas ahora en octubre, miren, casualmente quedó de registro esto en marzo y esto en octubre. Bueno, increíble. Hermoso, nos encanta. ¿Cómo se No. conocieron y cómo fue esta alquimia, esta fusión que hicieron entre las energías de Jesús, María Magdalena y la astrología, los arquetipos? Bueno, si querés Marisa, yo cuento un poco la historia, porque yo fui quien le escribió un mensaje a Marisa. Dale. Resulta que yo a finales del 2023 acababa de terminar una diplomatura en Historia de las Religiones y me vine de viaje a Europa y estaba viajando por Creta y por Malta. Y en Malta estaba ahí como metida en la ciudad medieval de Malta y había ido a los templos megalíticos que son anteriores a las pirámides de Egipto y tenía en mi teléfono un PDF del manuscrito de Tom Kenyon, que es este psiquiatra que junto a la mujer, que no me acuerdo su nombre, me parece horrible, pero no me acuerdo su nombre. Judy Eh, Sion, Judy.
Judy, la amiga Judy, canalizaron a María Magdalena y canalizaron como toda la historia hereje, vamos a decir, de quién era ella. Y eso para mí fue como una revelación muy potente. Me acuerdo que empecé a llorar así como espontáneamente, yo le digo el llanto místico a eso, y sentí que se me abría el corazón y como que me salía calor de las manos. Y yo dije, ¿cómo puede ser que nunca antes me había enterado de esta historia, de quién era María Magdalena? Entonces ahí empezó como todo mi momento como de obsesión con el tema y empecé a buscar todo lo que encontré de María Magdalena y empecé a escuchar todos los podcasts que encontré. Y ahí aparecía Marisa una y otra vez. Y yo no la había visto nunca a Marisa, solamente había escuchado su voz, pero me encantaba que era politóloga, porque yo también soy politóloga. Y yo decía, me encanta cómo habla y mira todo lo que dice y mira esta información, qué potente que es. Entonces, en un momento digo, bueno, a ver, la voy a buscar a Marisa en Instagram. Y cuando veo la foto de Marisa, también tuve como una impresión muy fuerte que fue tipo, ¡ah! Yo la conozco a Marisa, de otras vidas, nos conocemos, fuimos familia. Y entonces ahí le mandé un mensajito a Marisa, así como modo fan, muy tranqui. También dije, hola Marisa, soy politóloga como vos, y estoy escuchando tus podcasts, y estoy estudiando teología. Bueno, te mando un beso muy grande y gracias por toda tu investigación, me parece muy potente y yo qué sé. Y bueno, y ahí Marisa me dice, bueno, si querés, nos podemos encontrar en algún momento en Barcelona, y a las pocas semanas yo ya volví a Barcelona, así que nos tomamos un cafecito. No me acuerdo el nombre del bar, pero es un bar que tiene todas masitas de las monjas. ¿Cómo se llama ese, Marisa? Se llama Kaelu. Me encanta cómo te acordás, porque ahora que vas contando, voy recordando, porque cuando preguntó Debbie, que me parece que Debbie se quedó colgada, no sé, Ay, sí, yo la Debbie se veo quedó congelada. Esperemos No que me vuelva pobre. digas, pronto. yo Sí, me veo congelada, o sea, eh, Pero te pero se te escucha escuchamos. la voz, qué bueno. bueno, Sí, no pasa nada, igualmente va a quedar bien, yo sé, confío en que va a quedar bien, no se hagan problema porque se ve perfecto. y se escucha perfecto. Sí, sí, genial. Y entonces, ¿no te acordabas de todos esos detalles, Marisa? Sí, sí, me acuerdo lo de Caelum, que es la confitería en Barcelona, que vos me dijiste, voy a estar por Barcelona. Y yo dije, bueno, vamos, tomémonos un café. Y que yo después te conté que por lo general yo digamos, no ofrezco, bueno, voy a tomar un café porque la verdad es Te que a veces escribe no me mucha da la gente. agenda. Entonces mucha gente Obvio. escribe, Barcelona es un punto de encuentro muy importante, mucha gente pasa por Barcelona y la realidad es que hay mucha gente amorosa y si uno tendría que estar con cada uno estaríamos todo el día en un café Cafecitos. sentados, Cafecitos. claro. Y entonces, claro, y me acuerdo también esto que dijiste, Lu, de la familiaridad cuando nos vimos. Sí, Nos vimos y sí, fue como de toda la vida, nos sentamos a charlar como dos amigas de toda la vida que nos sí, encontramos en Barcelona. Y sí, claro, ahí surgen todas estas cosas en común que vos contás, que sos politóloga, que soy politóloga, que nos gusta la teología, que bueno, tenemos un amor por entender el sagrado femenino, por recuperar esas historias. Y bueno, además de que debo decir que Lu es una persona muy alegre, muy dulce, es muy fresca, entonces fue como un vínculo que se dio tan natural y tan sí. lindo que creo que no dudamos en ningún momento de decir, bueno, hagamos algo juntas, compartamos. Entonces ahí fue donde entiendo que Débora en marzo del otro año vino Sí, cuando hicimos la primera actividad juntas. Sí, Venus y la de María Venus y María Magdalena, Magdalena. Esa exacto. misma, Ah, la esa segunda, misma. esa fue nuestra segunda actividad juntas. No, 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 esa fue la primera. La segunda fue este año, también en marzo, pero hicimos esta misma charla que vamos a dar ahora en Barcelona. ¿Te acordás? Sí, claro. Pero la otra era tan, bueno, claro, claro, sí, tenés razón. Eh, Así que bueno, ahí vamos, tantas cosas, Sí, pero desde ese lugar fue muy fácil y después, claro, todo surgió como naturalmente, porque cuando empezamos a hablar, como son temas que nos gustan, entonces surgió en una conversación temas de astrología, cómo Magdalena estaba asociada a Venus, y ahí entre charla va y charla viene, bueno, salieron un montón de temas que tuvimos la lucidez en ese momento de empezar a anotar. Estábamos en un café sí. y empezamos como a anotar los temas. Y bueno, y aquí estamos con esto que nos encanta hacer.
Debo, Débora, ¿estás ahí? Sí, chicas, estoy acá súper atenta, escuchándolas, deleitándome y bueno, me encanta cómo fue esta unión, esta alquimia, como me gusta utilizar ahora la palabra como alquimia, ¿no? Cómo nos vamos reencontrando. Bueno, perdón que estoy congelada, parece como... No importa. Nunca sos me una voz del pasó más allá. esto, pero fluyo, aprendí a fluir con estas cositas que nos va presentando esta hermosa vida. Está Así muy que, bien. nada, súper entregada a esta charla. Y bueno, para que nos cuenten un poquito ahora, ¿cómo es esto de Jesús y las Marías y la fusión que hicieron con la astrología para este próximo taller, que es el 19 de noviembre, por allí por Barcelona? ¿Qué es lo que se van a enterar o qué es lo que van a recordar en realidad a aquellas personitas que se den la posibilidad de estar? Y bueno, para que nos cuenten un poquito los que estamos del otro lado, que no tenemos esta posibilidad por el momento, seguramente ya harán algo así acá en Buenos Aires, no sé cuándo, pero bueno, no importa. Cuéntenos un poquito qué es lo que van a charlar allá en ese taller. Muy Bueno, bien. yo sigo como una línea de investigación que yo sé que Marisa comparte en buena medida, que es que de algún modo el primer cristianismo es heredero de la antigua religión de la diosa, la religión que estaba, que en realidad eran múltiples religiones, ¿no? Porque cada territorio tenía su particularidad, que estaba en Europa, que estaba en Medio Oriente, que estaba en Egipto, también en el norte de África. Y yo creo que sobre todo en ese primer cristianismo y gracias a la figura de María y de María Magdalena, hay algo de ese legado que logró sobrevivir a la implantación del patriarcado, vamos a decir. Entonces yo, como que mi aporte en esta actividad tiene que ver con eso, con la religión de la diosa, y Marisa nos va a hablar sobre todo de sus investigaciones que tiene. ¿Cuántos años tenés haciendo esto? ¿20 años? No sé, pero Bueno, sí, bueno, estudiando a Magdalena y siguiendo sus huellas y yendo a los lugares donde ella vivió, donde nació, donde después llega al sur de Francia, y ya son unos 25 años que me dedico a ir tras las huellas de Magdalena por todo el mundo, ¿no? Donde ella pudo haber estado, teniendo distintas hipótesis y yendo a determinados lugares y estudiando mucho y leyendo toda su historia. Y en esta charla que vamos a dar, como trae Lu, esto de la religión de la diosa y cómo estas mujeres tuvieron un lugar tan predominante en la vida de Jesús, que luego fueron un poco corridas de escena, pero por suerte, como también dice Lu, ¿no? Hubo algo que las preservó. Hay un legado de estas mujeres que hoy regresa, que hoy vuelve, de las cuales hoy podemos hablar y hoy tenemos mucha información de ellas que hace 30, 40, 50 años no teníamos. Con lo cual hoy podemos recuperar un legado femenino que fue perdido, que fue acallado, que trató de quedar desapercibido, pero creo que las condiciones hoy están dadas para recuperar estas mujeres, que fueron mujeres fuertes, que fueron, como me gusta decirle, no, antorchas, mujeres que marcan un camino, que abren un camino a muchas mujeres que, para las cuales ellas hoy siguen siendo inspiración. Y lo bueno, además, es que fueron mujeres de carne y hueso, no fueron deidades, no fueron cosas elevadas, inalcanzables, sino que fueron mujeres de carne y hueso como cualquiera de nosotras que tomaron un camino de vida. Y que ese camino de vida, esa decisión de seguir a un maestro, de compartir también unas enseñanzas que Jesús ofrecía para tener una vida más plena y más placentera, hoy nosotras podemos recuperarlas, nosotras y nosotros, ¿no? La humanidad, digo. Y creo que tenemos una mirada en retrospectiva muy valiosa y por eso es que con Lu nos atrevemos a decir, bueno, a ver, ¿por qué la astrología y cómo la unimos a esta historia? Bueno, la época en la cual vivió Jesús y estas mujeres fue una época de mucha superstición, fue una época donde se esperaban milagros, una época donde se creían los castigos divinos, que Dios enfurecido iba a castigar con una malformación física, con la esterilidad en las mujeres. Entonces nosotras empezamos a bucear esas aguas y ahí aparecen como muchas, ¿cómo decir?, tradiciones o leyendas. Una fuerte es María Magdalena, la Venus cristiana. Entonces, un día le digo, Lu,
encontré esto. Y Lu me dice, claro, porque Venus tiene toda esta historia y ahí empezamos a atar cabos y nos hizo mucho sentido. Entonces, claro, vamos compartiendo información que es totalmente complementaria. Así Sí, que estamos muy totalmente. contentas. Muy felices. Y digamos, desde la astrología, bueno, trabajamos, por lo menos en esta charla, vamos a trabajar con el Jesús histórico, porque siempre decimos que nació el 25 de diciembre, pero eso en realidad es una suerte de acuerdo. Bueno, Marisa tiene otra data de cuándo es que nació Jesús, entonces vamos a ver un poco como cuál es la astrología vinculada a estos personajes y también a estos arquetipos, porque en definitiva, por el legado que dejaron en nuestra humanidad, se convirtieron en modelos de la psiquis colectiva. Yo creo que son como arquetipos muy interesantes. Lo pongo en estos términos, pero para las personas que son más escépticas, pero para mí esto tiene como un impacto muy profundo a nivel emocional y a nivel espiritual, como saber quiénes fueron ellos, ¿no? Y de hecho, con la figura de María siempre se habla de la virginidad de María, ¿no? Bueno, esto es un acuerdo que, digamos, que se estableció en algún momento de la historia, pero ¿quiénes eran las vírgenes antes del patriarcado? Las vírgenes eran sacerdotisas. ¿Y qué hacían estas sacerdotisas? Estaban dedicadas al estudio de sí mismas, al estudio de los misterios del universo, se dedicaban a los perfumes, a los ungüentos, sabían de sexualidad, de gestación, de menstruación. Suponemos también digamos, que se comunicaban telepáticamente, que podían sanar con las manos. Bueno, hay como mucho para decir en torno a estas sacerdotisas, porque sabemos, gracias a las teólogas, que María y María Magdalena formaban parte de la escuela de misterios de Isis. Entonces, bueno, vamos a ver quién era Isis también para la mitología y para la religión egipcia. Tenemos un montón de cosas para decir, no las queremos spoilear, pero vamos a discutir, básicamente. Yo, o sea, saben, bueno, yo soy así como muy fresca y como muy auténtica con mis pensamientos. Y yo recién ahora es como que estoy tomando conciencia y trayendo que realmente estos seres existieron. Perdón, pero No, está muy bien. No, yo fui igualmente a iglesia católica, apostólica romana, yo fui a colegio de monjas y demás, pero nunca me lo creí, sinceramente lo veía siempre como una historia, como una, digo, ¿realmente existió? ¿Viste? Me quedaba como esa duda, no me la creía del todo, ni la parte de Jesús, de la cruz, de esto, es como que veía las películas en Pascuas, en mi familia, y digo, ay, esto me parece como muy de ciencia ficción, como que no sé, bueno, no me la creía. Hasta que ahora de grande, no hace mucho, chicas, hace más o menos 2 años, está bien, me vinculé con un libro que algunos pueden decir, bueno, es tipo novela, qué sé yo, que fue, bueno, lo estoy mostrando al Pepe porque no se ve la imagen, Ana, la abuela de Jesús, y yo no les puedo explicar este libro como me trazó. Me lloré todo. Yo este libro y el libro de La voz de las Magdalenas lo tengo leído en vivo en Instagram y subido a YouTube. Y yo me lloré todo, piel de gallina constantemente. La palabra Qumran, bueno, yo ahora lo digo, no puedo mostrar mi piel de gallina, pero tengo todo el cuerpo erizado. La palabra cátaros, la palabra ungüento. Es algo que no sé cómo explicarlo, me traza todo mi ser. Esas palabras simplemente. Ni les cuento cuando empecé a leer un poco de la historia, a enterarme un poco, y ahí es como que los pude como humanizar, ¿no? Bueno, después llegó el libro de Marisa, empecé a ver los videos de Marisa, es como que también los videos de Elsa, Farrus hablando de María Magdalena y cuando hace esos recorridos por los lugares. Y ahí es como que sí, hubo algo en mí que dijo, sí, esto fue así. Pero yo no me vinculaba mucho con la historia que me contaban de niña en el colegio, ¿no? O sea, ahí no me podía vincular. Pero acá es como que siento una certeza, pero desde lo más profundo de mi ser. ¿Les ha pasado a ustedes siempre así, este vínculo con, por ejemplo, con María Magdalena, con Jesús, con la historia, o aún en un comienzo no? ¿Cómo fue? Bueno, en mi caso personal, yo también vengo de escuela de mujeres solas, escuela de monjas, y yo siempre tuve como una cercanía muy grande con Jesús y con María Magdalena. Y de hecho,
hasta en un punto, siempre muy respetuosa de la Madre María, pero mi conexión era con Magdalena, no era tanto con la Virgen María, ¿no? Yo tenía como algo particular con ella, pero que no tenía racionalmente una explicación que yo pudiera dar. Tampoco es que desde chica yo sentía, bueno, no era la prostituta, pero siempre tuve como una fantasía de un amor entre Jesús y Magdalena. No sé si es que tal vez yo recordaba, pero para mí siempre ahí había amor entre ellos dos, amor humano. Hoy creo que hubo amor humano, amor divino, que ellos experimentaron el amor en todas las dimensiones. Y siento que nada de esto les quita importancia a las enseñanzas de Jesús, ni muy por el contrario. Entonces, siempre los humanicé. Desde mi perspectiva, siempre los sentí muy cerca y no tan lejos como sentía que nos los querían hacer poner, ¿no? La Madre María, inmaculada, inalcanzable, virginal, piadosa, compasiva. Una mujer con unos atributos muy difíciles de emular. Y Jesús, un hombre también célibe, sumamente iluminado, que lo fue, por supuesto, pero muy alejado del hombre terrenal, con sus virtudes o con sus defectos, muy alejados. Y después cuando empecé a estudiar la historia del Jesús histórico, encontré que Jesús fue mostrando sus facetas humanas en distintos momentos de su vida, cuando tuvo así como un ataque de ira y vuelca la mesa de los cambistas en la puerta del templo, cuando está en Getsemaní y le pide al Padre que aparte ese cáliz, porque estaba con miedo, por supuesto, porque era un ser humano. Entonces Jesús fue un hombre muy diferente, debe haber sido tan potente para cambiar y dividir la historia. Ese mérito lo tiene, es indiscutido, no existe otro ser humano en el planeta Tierra como Jesús de Nazaret. Nadie dividió las aguas de la historia de la humanidad como Jesús. Entonces, para mí Jesús siempre fue un gran maestro, una presencia, una emoción, y Magdalena su par. Para mí, desde chica, yo crecí con esta idea, nadie me la inculcó, se ve que recordaría o no sé. Y bueno, y después de muchos años de sentirme muy curiosa, como creo que acá las tres, tenemos corazones encendidos, curiosos, y nos gusta mucho la espiritualidad, estar en conexión con Dios, que es muy hermoso, la fe nos mueve, sin lugar a dudas. Entonces ahí es donde yo empiezo a descubrir todas estas cosas, empiezo a descubrir a la Magdalena valiente, segura, maestra, líder, sanadora, como recién decía Lu, ¿no? Una mujer con el don de la clarividencia, una maestra excepcional, recuperamos los evangelios, como el otro día dije, bueno, las sagradas escrituras apócrifas, porque para mí son sagradas escrituras, aunque apócrifas, que traen tanta luz, tanta información, que bueno, a mí me abrieron un mundo nuevo y también como un mundo espiritual nuevo, ¿no? Digamos que encontré muchas respuestas. Y bueno, y ahí vamos por la vida haciendo lío, y ahora con Lu traemos, ¿no? Esto de unir la astrología, el primer cristianismo, el bien primitivo, el genuino, el del origen. Y bueno, y estamos muy felices. Sí, me encanta esto. Qué romántica. Yo pienso que es tu naturaleza romántica que siempre los viste como pareja. Sí. Tu parte Susanita, amiga. Te digo algo, el otro día hablaba con una chica amiga y le mostraba una imagen que tengo de Jesús y María Magdalena, que la traje del sur de Francia, donde están Jesús y Magdalena abrazados. Ah, bueno, la que estaba en el taller el día que hicimos la actividad con Elsa. Sí. Bueno, y esa imagen, ellos dos están abrazados, cuento para la gente que nos escucha, y están como arropados los dos con un mismo manto rojo. Y esta amiga me dice, le mostré esta imagen a una amiga que no sabe nada de Magdalena, más que lo que sabíamos todas, la prostituta, y le dije, ¿a quién ves en esta imagen? Y ella dice, a Jesús con la Madre María. Y fíjate vos, ¿no? Y yo le dije, a mí me parece incestuoso pensar que ese abrazo que tiene amor, intimidad, los dos arropados en un mismo yal, sean un hijo con su madre. Y ella me dice, es que yo le dije a mi amiga, son Jesús y María Magdalena
a las claras. Pero bueno, claro, yo tengo una mirada que se me va naturalmente a ese amor, Claro. no tengo sesgo, pero también entiendo que hay gente que todavía tiene a María Magdalena, el casillero de la adúltera, la mujer estigmatizada, ¿no? Con esa vida penitente, no pueda ver en esa imagen un Jesús amoroso con Magdalena, también lo comprendo. Pero bueno, se van dando estas cosas que son muy movilizadoras. Y muchas imágenes nos han confundido con Jesús y María, y la Madre María. Muchas imágenes en las cuales Jesús está quizás en la cruz, piedad. y la que está abajo es supuestamente María. Así Yo es. creo, me atrevo a hacer como una interpretación sobre este resurgimiento de la historia de Jesús y Magdalena en este contexto. Yo creo que estamos en un cambio de época, estamos en transición a la era de Acuario, como decimos en astrología. Entonces necesitamos hacer una revisión de las historias que nos contamos y creo que es fundamental la historia de Jesús y Magdalena como pareja en tanto paridad varón-mujer. Creo que nos faltan historias que hablen de eso. Por eso yo creo que de un modo inconsciente nuestra sociedad está anhelando este relato, porque necesitamos referencias que hablen de esto, de esta paridad, de este compañerismo, vamos a decir. Eso, no sé, como que pienso un poco eso, y a su vez tiene sentido que en las imágenes de la era que se está yendo no hubiera una mujer par para Jesús, que fuera su madre, porque es como que el varón está solo, vamos a decir, y está rodeado de varones, que son los apóstoles, ¿no? Pero cuando hacemos la revisión histórica, empiezan a aparecer también otras posibilidades para los años que vienen, para el futuro, vamos a decir. Y Yo que lo esos veo un poco apóstoles como en tampoco estos estaban términos. solos. ¿Cómo? Y que esos apóstoles tampoco estaban solos, sino que cada uno Así es. tenía su par femenino. Exacto. Por eso a mí me gusta esto que trae Lu, porque en esta nueva era que estamos empezando a vivir, donde tenemos que vivir más en conciencia, hay que desterrar ese desequilibrio que estuvo perpetuado en la sociedad por siglos de hombre-mujer. Hay que volver a equilibrar la igualdad, la paridad, en todos los aspectos de la vida, y me parece que esto hoy se viene manifestando muy fuertemente en la sociedad. No solamente porque la mujer evolucionó, ganó terrenos, derechos, cuestiones que hace 50 años podían ser impensados, y las nuevas, yo veo sobre todo también las nuevas generaciones de los chicos más jóvenes, ¿no? Donde hoy a las claras hay una igualdad, hay en muchas cuestiones paridad, y creo que eso es lo que tenemos que recuperar, esa igualdad, esa equidad, y por eso es propicio lo que está pasando ahora. Y por eso es que ahora nos podemos permitir mirar para atrás y hacer esta revisión y decir, bueno, tal vez, ¿qué tuvo de malo si Jesús tuvo una compañera de vida? Sí, de hecho, las mujeres fueron las que nunca lo abandonaron, las que siempre estuvieron al lado de él. Las mujeres no se quedaban calladas, las mujeres no se ocultaron, las mujeres estuvieron leales como ninguno de los hombres. Y digan lo que quieran, que después vienen y dicen, sí, pero Juan estuvo en los... No, sí, uno, eran 12. Entonces ahí yo salgo a una defensa ultranza de este rol de estas mujeres que hoy podemos recuperar y que realmente hacen bien, ¿no? Son modelos o arquetipos que creo que hoy está bien que vuelvan a recuperar ese lugar perdido, para ahí recuperar el balance. Sí, total. También creo que hay algo, voy a usar estos términos como para que se entienda, para decirlo de un modo coloquial, aunque no son mis palabras preferidas, pero podemos pensar en un Jesús como modelo de un varón femenino, vamos a decir, un varón sensible, un varón que tiene la capacidad para cuidar, para acoger, para nutrir, y Magdalena, una mujer masculina, una mujer valiente, una mujer de armas tomar, ¿no? Creo que en ese sentido también son referencias muy potentes, porque nos sacan de esos lugares donde el varón es un héroe que puede con todo y decimos, no, mira, Jesús tuvo miedo esa noche que pasó en Getsemaní. Y María Magdalena, cuando estaban todos llorando porque Jesús acababa de ser asesinado, le dijo, bueno, vamos, hay que levantarse y hay que seguir adelante, ¿no? Y a mí eso me parece muy potente también como referencia psíquica. Por decirlo en estos términos, estoy como minimizando mucho el mensaje que viene de ellos, pero para que se entienda también por qué vuelve a aparecer esta información ahora.
Sí. Sí, como Coincido resignificar totalmente. resignificar más la historia y realmente verlos en su vulnerabilidad, ¿no? Y en ese hombre sensible y en esa mujer fuerte, que está todo como, bueno, yo desde hace un tiempo, desde hace más o menos 7 años a esta parte me doy cuenta que todo fue contado casi al revés, por no decir todo. Mucho, Hemos sí, vivido en el mucho. mundo del revés y creo que es momento de que esto, ¿no? De que realmente salga a la luz la verdadera historia. ¿Cuál es la verdadera historia? La que te resuena en tu corazón, en realidad. Siempre digo Exacto. como que hay tantas verdades como seres ahí en este mundo y quédate con lo que te resuena, con lo que te vibra, esa piel de gallina, eso que no Mm, sabes cómo, pero lo sentís que es así, como le pasaba a Marisa con María Magdalena. No sabía bien de dónde era ese amor hacia ella y por qué la veía de modo diferente. Pero eso, ese verlo diferente fue su impulso para seguir investigando y no quedándose con lo que le contaban quizás en la escuela, ¿no? Que era ujú. muy base, ¿no? Muy, bueno. Y ahí surge, ¿no? Toda la investigación. Y Lu, desde tu parte de la astrología, no sé si tendrá que ver o no también la historia que nos contaron con respecto a Lilith, ¿no? Que la han... Sí, alguien mencionaba recién a Lilith, sí. Sí, sí. Eh, yo desde la astrología me dedico a investigar los que se llaman los arquetipos femeninos, ¿no? Bueno, el libro de Venus, de la Luna, el de Lilith, y sobre todo cuando me metí en el territorio de Lilith fue cuando conecté con todo este otro relato del primer cristianismo y de quiénes eran ellos tres, en realidad. Lilith es la expulsada del paraíso por rebelde. Ujú. Y eso me parece como muy interesante porque después a nivel arquetípico o a nivel de las personas humanas concretas, habla de esos lugares que no se quieren someter, ¿no? Ante, qué sé yo, mandatos de cómo deberíamos ser, de que la mujer tiene que ser sumisa, por decir algo, o que Mm. el varón tiene que siempre poder con todo. De hecho, para mí hay algo muy particular, sobre todo en la figura de Jesús, que por eso creo que tiene tanta potencia, que es que de algún modo tuvo la capacidad para acoger a todos los que fueron excluidos. Las mujeres eran grandes excluidas en ese tiempo, los niños eran excluidos en ese tiempo, los pobres, bueno, los marginados, ¿no? Hay algo en lo lilitiano que tiene que ver con todo eso que la sociedad excluye y que margina. Entonces hay algo en la historia de este primer cristianismo que tiene que ver con lo excluido, con lo que no Ujú. contamos, que tiene que ver con esos relatos que circulan en los márgenes. Podría ampliar muchísimo más, pero no quiero quemarles porque hay como muchos detalles históricos, Está bien, teológicos, está bien. etcétera, pero tiene que ver un poco con esto, el mito de Lilith que aparece en el Génesis y que después aparece en la Edad Media con los cabalistas, es de algún modo disciplinante, ¿no? Porque los relatos tienen mucho de esto, le dan coherencia simbólica a algo que está sucediendo a nivel de la sociedad, que está sucediendo a nivel de la economía, en todos los otros órdenes, ¿no? Es como en el plano simbólico se le da coherencia a lo que está sucediendo en el plano mundano, tridimensional. Así que tiene mucho de esto. Y la astrología, a su vez, en la reinterpretación que hacemos de los símbolos astrológicos, también podemos ver las mutaciones que atravesamos socialmente, porque lógicamente la astrología no es la misma ahora que hace 200 años ni que hace 2000 años, ¿no? Bueno, para mí es importante en la astrología, que es como la disciplina que más conozco, la teología, la historia de las religiones es algo como un poco más nuevo para mí, pero sí me interesa siempre como hacer resignificaciones de los símbolos. Así que ahí es donde nos unimos y marchamos con Marisa. Bueno, yo siempre digo, a Marisa no le gusta esto, pero yo siempre digo que Marisa es mi maestra. Por suerte La tengo, amo. la tengo cerca para hacerle mis preguntas o mis Qué conclusiones bueno. que me llegan, no sé, tipo 10 de la noche, hola Marisa, estuve pensando esto, ¿qué pensás? Y ella por Y suerte me siempre viene, responde. es cierto, pero es que Lu siempre viene con cosas muy interesantes, con miradas diferentes, que a mí me encantan porque su cabeza siempre está trabajando en la comprensión, en el mundo de lo simbólico y cómo asociar cosas y a mí me encanta, entonces le contesto enseguida. Sí, Porque el listo, otro día ok. también, no sé qué, me preguntaste algo que me pareció buenísimo.
Lo de Isis, Bueno, me no recuerdo. parece. Y los dragones. ¿De Lo de Isis? Isis y los dragones. Por Ah, eso te eso, pregunto. hablamos de Isis y de los dragones y ahí nos fuimos a San Jorge que mata al dragón y empezamos a hablar de toda la simbología que una vez no piensa estas cosas porque nos acostumbramos a que un montón de relatos pasaron a ser maltratados o discriminados, o el dragón pasó a ser el animal temible, y en realidad podemos hablar también de estos dragones, así como hablamos de los unicornios, ¿no? Que son caballos ascendidos de la séptima dimensión y que hoy están volviendo. Entonces, bueno, con Luz siempre decimos que somos unicornias. O sea, no Somos estamos unicornias, locas, full. pero bueno, empezamos a explorar estos temas. Un día también nos pusimos con Lu a hablar de los unicornios. Encontramos que en el texto bíblico están mencionados 8 veces. Y bueno, Wow. nos gusta entrar a desentramar una maraña de confusión, de malas interpretaciones, donde se empezó a estigmatizar no solamente a personajes Ujú. del texto bíblico, si queremos, sino también a demonizar la astrología, el tarot, en Total. este caso todo el mundo que puede tener que ver ya con lo que es los unicornios, con un mundo animal más simbólico, mítico, los dragones. Y bueno, nosotras de a poquito vamos tirando un poquito de este hilo para llegar a una mejor comprensión, ¿no? De todo lo que tenemos a la vista, porque la realidad es que hemos perdido la capacidad de comprender el mundo simbólico. Ujú. Y siento que ahora la estamos recuperando y mucho, por suerte. Y no tenemos miedo a hablar de estas cosas y No, atrevernos a explorar. no, ya no tenemos que tener miedo a nada, seres bonitos. Yo que viví 44 años sumida en el miedo, paralizada, ahora estoy hecha una rebelde. Muy Una bien. Lili, una Lili Yo ahora rebelde. me animo a todo. Donde hay miedo voy, porque solamente enfrentándolo me di cuenta qué tan grande era y cuánto me podía paralizar, ¿no? Entonces, ahora yo me animo a todo. Voy, con mucha fe, que aparte me siento muy, muy sostenida, muy asistida a nivel energético, entonces sé que va a ser lo que tenga que ser, pero sé que estoy acompañada, estoy acompañada. Y con respecto a esto de los Hermoso. unicornios y los dragones, yo, el primer libro que comencé a leer en vivo, ustedes no sé si saben, yo llevo más de 50 libros leídos en esta cuenta de Calma Salud Consciente y después los subo a Wow, YouTube. Y el wow. primer libro que me animé a leer con el vocabulario de vosotros, visteis, bueno, para mí era, ay Dios mío. Pero yo leí el libro Telos 1, 2 y 3, que se trata de Sí. la Nueva Lemuria, ¿no? También Ujú. fue un libro que me trazó profundamente todo mi ser. Yo lo estaba leyendo para mí y había una voz que me decía, tenés que compartirlo, tenés que leerlo. Pero digo, si yo ya lo estoy leyendo, ¿viste? Como no entendía muy bien. Y ahí es como que empecé a darle cabida a mi intuición, ¿no? A esa vocecita que yo siempre digo que no canalizo, pero en realidad sí todos canalizamos, solo que no le damos cabida a veces a ese chispazo, a esa intuición, a eso que, no sé, lo sentimos en el corazón que es así y ya. Y bueno, ese fue el primer libro que leí y yo ahí me ponía a pensar, ¿no? Porque hablaba de unicornios, de dragones. Y yo digo, pero si esto no existe, ¿no? Porque en realidad para la mayoría, para el colectivo, la mayoría no existen los dragones. Es algo de fantasía, es algo de los niños, es algo que queda en fábulas, en mitos. Bueno, pero digo, ¿a quién se le ocurrió pensar en un unicornio? O sea, ¿quién fue el creador de la imagen de un unicornio si no existió? O de un dragón. ¿Cómo saben que un dragón largaba fuego? ¿Quién fue el primero que se le ocurrió mentalmente la figura de un dragón para representarlo en un cuento infantil? Yo me rompía la Es cabeza. buenísima tu pregunta. Mira, Me encanta la pregunta. claro, porque está muy bien. Muchas veces hacemos además cosas de memoria o decimos frases que no sabemos ni de dónde provienen y cuando empezamos a buscar el significado nos sorprendemos. Los unicornios ya existían en el arte rupestre en el 1500 antes de Cristo. Es decir, de los unicornios hay mucha información.
Hay escrito en la Edad Media un bestiario donde ya se describe un animal que es como un caballo, que tiene un solo cuerno, y si uno se pone a pensar, se pueden haber extinguido. Hoy cuando vemos ciervos o ves toros que tienen dos cuernos, ¿por qué así como tienen dos, no puede haber nacido uno que tuviese un único cuerno? Claro que es absolutamente posible y puede ser una raza que se haya extinguido. Sí, lo mismo con Entonces, los dragones, que además en algunas eso, versiones son serpientes, se les dice serpientes. Con lo cual es probable que ¿no? hayan existido y se hayan extinguido. Coincido plenamente con Marisa. Totalmente, pero claro, nos han hecho creer después que estos animales son míticos, son de la fantasía, que no existieron. Y bueno, yo en lo personal creo que sí. A ver, en algún momento existieron los dinosaurios y todo el mundo lo cree y eran gigantescos, está bien. Tenemos un montón de museos donde se exhiben los esqueletos de los dinosaurios, pero se han extinguido. Y probablemente, bueno, hace poco, no sé si fue este año o el año pasado, se encontró la osamenta, el cuerpo de un unicornio. Entonces, bueno, como que todo el mundo decía, bueno, finalmente se pudo comprobar que los unicornios existieron, pero ya existían en el arte rupestre, lo menciona Aristóteles, o sea, Plinio. Hay un montón de información de que los unicornios existieron, pero después ya todo se empezó a tergiversar. Sí. Fue al toque de que grabamos el episodio sobre los unicornios, así que estábamos conectadas con la psiquis colectiva, Marisa. Porque como que te digo Total. que a las 2 semanas de que salió el episodio de los unicornios, apareció la noticia de los restos fósiles. Y todo el mundo me lo Eso. mandaba y me decía, mirá, como tu episodio, tu episodio. Y yo dije, nosotras sabemos. Totalmente, a mí lo mismo, parecía como un cumpleaños, todo el mundo decía, viste, porque quiero decir algo, que cuando hicimos con Lu ese episodio que hablamos de los unicornios, mucha gente también escribió en las redes que no, que es una locura, Locas. que de dónde, Sí, locas, que esto, que el otro, y bueno, las menciones en el texto bíblico están, y después, cuando apareció esto, es como decir, bueno, evidentemente locas no estamos. Más allá de nuestras exacto. propias creencias, ¿no? Bueno, también, ya que estamos en tema, hay algo de esto con el disco de Rosalía, ¿no? Uy, Como que hay sí, una lo vi ayer. emergencia. Hay como una Fabuloso. emergencia a nivel de la cultura pop de todos estos temas. Así que evidentemente hay algo del colectivo que necesita estas, por lo menos, referencias simbólicas. Después vemos si eso se convierte en una práctica ritual, en una práctica de fe, no sé, lo vemos. Pero a nivel de la psiquis colectiva, esta información está presente. Sí, y yo Sí. creo que lo que trae y lo que muestra este nuevo CD de Rosalía, que además me encantó esta canción, que es la que más se escucha y se ve, que está llena de simbología por donde la mires, esto lo hablamos con Lu también, Mm. todo, todo el videoclip está repleto de simbología, en muchos Ay, casos hagan un video magdalínico. contándonos todo lo que ven, chicas, por favor. Sí, Podemos hacer. Sí, podemos hacerlo. Yo creo que lo que muestra a las claras, porque ella tiene una llegada mundial de masas, es claro. cómo hay un retorno a la espiritualidad, a la Sí. propia fe, al camino de búsqueda interior, al autoconocimiento, a saber que ante la adversidad tenemos que seguir adelante y que a veces esa adversidad o esos obstáculos son la fuerza que necesitamos para superarnos. Y me parece que ahí hay un mensaje enorme que ella vuelve a traer, porque ella podría haber hecho un CD de cualquier otra cosa, vender otro tipo de concepto o de producto de la inteligencia artificial o de lo que fuera. Y sin embargo se fue a las bases, se fue a la espiritualidad, a la fe, a lo sagrado. Y eso me conmueve a mí, porque además tiene un eco enorme por quién es, por una figura muy pública, con millones de seguidores. Entonces creo que de hecho, hace 10 días que no se habla de otra cosa en las redes sociales. Exacto, Todo el mundo, falta que exacto. el Papa salga a hablar de Rosalía Sí, y estamos listos. En sí, cualquier sí. momento pasa, ¿eh? Sí, Bueno, es fabuloso. para ir a algo más todavía más, más loco, Daddy Yankee también hizo un tema con Bizarrap y Daddy Yankee ya hace un tiempo se retiró del reggaetón, que fue más a la parte cristiana, y dentro de este último tema que salió esta semana, no, la semana pasada, lo vimos con mi hijito de 11 años,
y le digo, fíjate cómo dice, la parte cristiana dice que de aquí nada me llevo, si me preguntan, de aquí nada me llevo. Bueno, cuestiones como que se despoja Claro, de todo, ¿no? Y que está con los pies en la tierra, pero mirando al cielo. No, 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 hermoso. no. O sea, y él también tiene llegada, bueno, Bizarrap también tiene llegada. Quieras o no, como que se va colando, ¿no? Un poquito entre los jóvenes, un poquito así, ¿no? En el cachengue. Sí, Este, Está muy bien, a mí me encanta, ¿no? Me parece que empiecen a tener de nuevo una mirada de mayor conexión con la naturaleza, bueno, sobre todo con lo sagrado, con la fe, sea cristianismo, sea sí, judaísmo, sea islamismo, lo que sea, lo que te conecte con Dios, con algo superior, con eso que, esa fe, ¿no? Que te da ese empuje, esa fuerza, esa contención para seguir adelante en tu vida. Y sobre todo los chicos jóvenes que hoy tienen una realidad, la juventud muy diferente. Bueno, la que pude tener yo, Lu es muchísimo más joven que yo, pero, y Débora, vos también, entonces no te creo creas, yo que tengo hoy el 50, mundo va a Marisa. una velocidad, bueno, se te ve muy bien, se te ve muy joven. Gracias. Pero bueno, no sé, me encanta todo lo que está pasando. Creo que es un momento hermoso donde la juventud necesita estas herramientas, bajar un poco a la realidad para subir al cielo, ¿no? Para conectarse con lo divino. mm, totalmente. Para mí algo muy Mm, interesante, y cierro el tema Rosalía, porque si no es como que nos quedamos atrapadas ahí, con sí, Marisa siempre hablamos mucho del arquetipo de la monja, que es muy parecido al arquetipo de la sacerdotisa que mencionábamos antes, ¿no? Como la mujer que está conectada a sí misma, que está conectada con la dimensión sagrada de la vida, que además vive en comunidad porque vive con otras mujeres, que muchas veces realiza tareas como, no sé, vinculadas a la huerta, a la cocina, el servicio social, como que hay mucho de eso también en la figura de la monja, y eso me parece que es como muy interesante y muy necesario en este tiempo de aislamiento, por un lado, y un tiempo como muy atravesado por la tecnología. Entonces, de claro. repente, hay algo de, lo, de estas prácticas que son como muy analógicas, son muy del cuerpo, Sí, y eso me parece muy potente y muy restitutivo también. Ujú. sí, qué loco. Acá en la esquina de casa tengo un convento de monjas de claustro. Ay, qué Bueno, amor. Sí, todavía, ay, todavía existe eso. Sí. Y yo lo yo puedo entender digo, igual, ¿eh? O sea, me parece extremo, no sí. lo elegiría para mí, pero puedo entender que haya personas que quieran esa vida como de aislamiento, de oración. No, puedo entender, sería como una versión del ermitaño, del Sí, tarot, sí. pero, pero aplicada al Exacto. convento. Yo también lo puedo entender y de hecho, bueno, creo que Lu y yo tenemos una idealización y Es en alguna probable vida, también. ¿eh? Sí, es probable que tengamos un nivel de idealización y que hayamos compartido vida de convento en Te algún convento momento, en otra porque, vida. y de hecho, en algún momento de mi vida, yo cuando estaba en la escuela secundaria, que iba a escuela de monja y nos hablaban todo el tiempo, bueno, de sentir el llamado de Jesús, yo me planteaba el hecho de ser monja. De hecho, mi madre también estaba pobre novia con mi papá y un día le dijo que iba a hacerse monja. Y mi papá casi se muere, el pobre. Y fue fuerte. Y yo siempre tuve esto, ¿no? Esta fantasía de, bueno, a ver si siento el llamado. Me encantaría sentir el llamado. Y cuando veo hoy en día monjas, yo siento mucho respeto y mucha admiración también, porque hay algo dentro mío que se identifica con ellas. Por eso yo también digo, tal vez no hubiera elegido ser monja de clausura, me parece Claro. muy extremo y tenés que tener una vocación infernal, pero sí me gustan las monjas en cuanto las veo y digo, bueno, ellas unen dos ideales tal vez, el discipulado y el diaconeo, es decir, la discípula y la que se entrega al servicio. Marta y Sí. Magdalena, ¿no? Son la fusión Wow. de estos dos arquetipos que hoy vuelven fabulosamente bien, porque a Marta también tenemos que recuperarla. Marta fue una mujer a la cual se le atribuyen milagros, una mujer líder, una mujer que predicó, y en el sur de Francia, en otro lugar, cerca de Magdalena, pero un poquito más alejado. Entonces, ellas se viene a unir la maestra, la que lleva el mensaje, con la que también se brinda el servicio.
a cuidar, a ayudar, a la caridad y además a llevar la palabra. Entonces me parece que por eso siempre, no sé, vemos las monjas y con Luz siempre decimos, hay algo de nosotras que habita en ellas y viceversa. Total. Y el estudio, ¿no? Nos gusta la parte de la Sí. ñoñada. De los libros. Ay. No, sí, yo también, yo soy... El tarot. Sí, claro. Bueno, ahí estamos. Bueno, de todo esto un poco se va a tratar nuestra charla en Barcelona. Eso, Vamos a hablar de muchas hagan la invitación oficial, por favor, antes de cerrar este maravilloso en vivo. Le ruego a los santos y a todos los seres de luz que están alrededor que me dejen guardar este en vivo, porque el cita con José Luis no quedó, pero espero que este sí. Así con mi imagen congelada y todo, permítanme por favor guardarlo. Por favor. Está muy bien. Es importante el mensaje, así que mi cara era lo de menos. Hagan la invitación oficial a este encuentro el 19 de noviembre. Miércoles 19 de noviembre a las 19 horas vamos a estar en la sala de mi amiga Elma Roura en el barrio de Poblenou, Barcelona. Quedan algunos lugares, no muchos, y si se quieren sumar pueden escribirnos por mail a info@marisaventura.com, ¿verdad? ¿Así está bien el correo, Marisa? Está perfecto, precioso. Y bueno, por supuesto que esperamos a todos los que tengan ganas de sumarse. Creo que vamos a tener un abordaje muy lindo de todos estos temas, dinámico. Hacemos algo que lo hacemos con mucho amor y también con mucho compromiso y con mucho estudio. Así que, bueno, lo van a disfrutar, creo yo, que mucho. Y bueno, Débora, gracias. Gracias por este encuentro. ¿Se les divino, ocurrió precioso. O por Zoom? ¿Se les ocurrió hacerlo online? Esto también. Y en algún momento seguramente lo haremos online. Sí, por favor, seguro. no nos dejen afuera. Sí, por ahí en algún momento vamos a estructurarlo bien y lo vamos a hacer online. Pero bueno, en esta oportunidad lo vamos a hacer ahí presencial en la ciudad de Barcelona. Pero bueno, ya lo haremos si Dios quiere online también. Genial, genial. Bueno, chicas, qué placer. Muchas gracias, Débora. Gracias por esto. Gracias a ambas. Todos los éxitos ya están garantizados porque son dos grandes y cada una en lo suyo, en su materia. Es un deleite escucharlas. Así que feliz y agradecida a ustedes, a todos los que se unieron ahora en el en vivo, a los que lo van a ver después. Esto también va a quedar en YouTube para aquellas personitas que no tienen Instagram. Así que, chicas, muchísimas gracias y bueno, todos los éxitos. Gracias. Gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí. Eso, gracias. Adiós. Besos, bendiciones para todos. Gracias. Nos vemos. Saludos a Mario. Yo quiero una donación de Mario. Gracias, mi amor, gracias. Besitos. Besos, adiós.